El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. El feminismo es un conjunto de teorías, agendas, reivindicaciones y praxis que buscan la liberación, empoderamiento, emancipación de las mujeres. Muchos hombres y mujeres, sintiéndose muy críticos, preguntan: ¿y si el feminismo busca la equidad, por qué se llama feminismo y no igualitarismo? Si quieren equidad, ¿por qué no se llama humanismo? La respuesta pareciera obvia, pero para mucha gente no lo es. La emancipación de las mujeres no está concretada. En todos los contextos, ser mujer es enfrentarte a violencia sexista, machismo, discriminación y opresión cuando el sistema sexogénero se intercepta con la clase y la racialización. En México, todos los días son asesinadas 9 mujeres, muchas de ellas menores de 9 años. Las mujeres víctimas de feminicidio son violadas y vejadas de 1 y 1000 maneras antes de morir asesinadas. Ocurre una violación cada 5 segundos. El acoso sexual inicia en promedio a los 7 años. El aborto en muchos contextos aún se castiga con cárcel. En algunos países, las morritas que están menstruando son enviadas a las chozas de la menstruación y muchas mueren por picaduras de serpientes. Ablación de clítoris, abortos selectivos cuando el feto es hembra, matrimonios forzados de menores de 12 años, criaturas de 10 años llevando a términos embarazos productos de violaciones, transfeminicidios, despojo de territorios a naciones indígenas, esterilizaciones forzadas a mujeres racializadas y empobrecidas. El feminismo se llama feminismo porque busca equilibrar a favor de las mujeres una balanza que históricamente ha estado y aún está desequilibrada. Además, ¿iguales? ¿A quién? Si ni entre hombres son iguales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Utópicas. Esto es un fragmento del libro Desde los Zulos de Dalia de las Cerdas, que Diosito me la cuide mucho. Mi nombre es Ale Garcilaso y como siempre, como cada semana, está conmigo mi amiga Tania Vega. Hola, ¿cómo están? Porque 8M, tenemos que entrar al espíritu. Exacto, 8M. Exacto. Y nos acompaña una invitadaza. Una cómplice, nuestra primera cómplice de este proyecto. Alguien que queremos mucho, que nos ha apoyado cañón, y ella es Caleta. Hola. Que es su primera vez en un podcast. Es su primera vez y estamos bien contentas de que sea su primera vez con nosotros. ¿Cómo estás, Gala? Bien. Qué bueno. Oigan, para ponerles un poquito de contexto, bueno, obviamente vamos a hablar del 8M. No sabemos a dónde nos va a llevar este episodio, pero quiero darles un poquito de contexto de Galita, porque es una lindura para empezar, ¿no? O sea, empezando por ahí, ya, ¿qué más quieren que eso? Véanla nomás, su carita preciosa. Pero estamos muy agradecidas con Gala porque cuando iniciamos este proyecto sabíamos que queríamos hacerlo muy formal, ¿no? Sabíamos que queríamos meterle todo el profesionalismo posible y yo que soy una obsesiva con los detalles y las cosas y todo esto y Tania asiente con la cabeza porque sí, eso no siempre es bueno. Que me pase un poquito para que le vaya. Porque a mí me falta. Se compensa. Exacto. No, para que me yo así que le baje un poquito y que me lo pase a mí. Pero bueno, cuando iniciamos a armar todo este proyecto, yo publiqué en Instagram, en una historia, que estaba buscando a fotógrafos que nos hicieran una sesión. Sabíamos que no teníamos mucho presupuesto para pagar, pero la intención era pagar, ¿no? Y entonces publiqué esa historia y literalmente a los pocos minutos, la primera persona que me escribió sin preguntarme absolutamente nada, ¿no? Fue Galita diciéndome: ¿qué necesitas? ¿No? ¿Para qué? Cuéntame. Y sentí bien bonito porque además en aquel momento teníamos varios años de no vernos, digo, éramos Insta Friends, ¿no? Porque además yo tengo muchos años de conocer a Gala, ya ni sé cuántos, pero sí son bastantes, por lo menos más de 10, sí. Y está bien padre porque además las veces que nos
habíamos encontrado en la calle por casualidad, porque creo que nos encontramos en la calle varias veces, ¿no? Hasta en el gimnasio. Hasta en el gimnasio. Sí, es cierto, nos llegamos a encontrar. Siempre fue como una cosa muy... Gala es muy... no sé si con todos o acá, ¿no? Muy personal, muy de... ¡Ay, qué gusto verte! Entonces siempre era como esa vibra chida y estamos eternamente agradecidas porque además Gala no quiso cobrarnos ni un peso. Nuestro bolsillo se lo agradece. Efectivamente. Y pueden ver su hermoso trabajo en nuestras historias de Instagram. Todas las fotos que tenemos, nuestros perfiles. La creadora es la señorita Gala. Exacto. Y si quieren, contrátela también, oigan, no frieguen. Sí, les vamos a poner aquí su arroba de Instagram para que la sigan, la contraten, le paguen lo justo y la recomienden. Pero bueno, bienvenida, querida. Gracias. Nos alegra muchísimo tenerte aquí en este episodio del 8M que... En donde nos acompañó el año pasado, ella también a El marchar. año pasado. Marchamos Sí, juntas. y además me encantó porque, si mal no recuerdo, nos pusimos de acuerdo creo que un día antes o ese día, ¿no? Sí. Así como de... Sí, ¿vas vamos a ir? para allá y Sí. ahí nos vemos. Sí, fue como... Eso me encanta del 8M. O sea, como que nunca es... Bueno, o sea, nosotras sí, pero me refiero con las demás personas que hemos ido. Nunca ha sido como lo planeamos desde un montón de tiempo antes y, ¿sabes? Sino resulta, casi siempre es el mismo día, porque yo suelo poner un día antes o el mismo día público como de alguien va a ir a la marcha, quiere unirse con nosotras, ¿no? Sí, porque por lo regular tú y yo buscamos contingente, pero como Exacto. tú y yo, pero ya en el camino se van sumando. Ay, qué bueno, qué bonito. Sí, exacto. Entonces creo que así fue un poco el año pasado que Sí. marchamos, como que fue así de, órale, va, ¿no? Y se sumó y marchó con nosotras junto con una amiga tuya. Sí, con Andrea. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Y la verdad creo que el año pasado fue una marcha muy... Pues muy amena, o sea, a comparación de otras, bueno, es que la anterior a esa estuvo ruda, ¿no? Sí. Bueno, esta también nos pegaron sustito, sí nos pegaron sustito. Sí, fue el año pasado. Fue el antepasado. Este no nos pegaron sustito, ya no sé, yo ya vivo hasta... según yo no. Ya vivo aterrada. No, aterrada no, pero sí. Estuvo tranquila. Sí, porque esta vez sí llegamos hasta el Zócalo. Hasta el Zócalo. El año antepasado también, pero pero no. nos salimos inmediatamente porque la vibra sí estaba así como... Pesadita. ¿No? Sí. De hecho, nos metieron corretiza y todo el rollo Exactamente, estuvo... policía. de No, los hasta Hermes. con eso, la neta es que las policías fueron chidas porque nos dijeron, lléguenle ya. O sea, órale, Sí, váyanse, es cierto, váyanse. entrando. Y Ay, echándole la culpa, una disculpita. Sí, no, la neta es que las polis fueron chidas Ya ni y me acuerdo quién fue dijeron, quién. Sí, no, sí, váyanse, y hasta nos abrieron como camino en una de las calles que estaban Sí, como es vacías y nos fuimos y de pronto no sabemos qué pasó porque hasta el día de hoy yo no sé qué pasó, pero de pronto empezó a entrar un montón de, principalmente mujeres corriendo y todas, Y corríamos. metiéndose a locales. Sí. Sí. Se metían bueno, qué buena onda de los locales que te dejaban abrían y te dejaban, resguardar. ajá, y te resguardaban. Ajá. Que por eso tu hermana ya no quiso ir el año O sea, pasado con es nosotros. que mi hermana Mayra sí es miedosita. Sí es miedosita. No, y es normal. A mí también me dio miedo, o sea... Vaya, ¿sabes qué? Sí, porque iba mi hermana y una amiga de ella. Sí, es Ajá. cierto. O sea, yo creo que, ¿sabes? Obviamente vas a una marcha con la intención de que todo esté en paz, ¿no? Que es lo ideal. Pero también sabes que puede pasar Y vamos conscientes de ello. mil cosas. Exactamente. A gritar. Y yo creo que sí se siente mucha adrenalina. O sea, sí es... Bueno, yo todo el tiempo voy con una adrenalina así, ya sabes, en estado no, de todo. alerta, ¿no? No, y que te pueden aventar una bomba de humo, o gas, o sea, porque eso sí nos pasó justo en el antepasado. Porque creo que empezó cuando íbamos a entrar justo al Zócalo, aventaron ahí que tuvimos que ponernos las máscaras, las pañoletas aquí, porque empezó el humo y empezaron a decir que estaban aventando gas. Pero algo que me estoy acordando, esa marcha fue fuerte, pero también fue muy bonita a la vez. Porque ¿te acuerdas que había una niña que se había perdido? Y que así, ¿dónde está la niña? Todos párense. Toda la marcha se paró. Me acuerdo, ajá. Me acuerdo que ese día ya estábamos en el hemiciclo Juárez.
ya para entrar. Sí. Entonces ese día empezaron a gritar que una niña se había perdido, una niña se perdió, una niña se perdió. Entonces toda la marcha, y era una enorme marcha, nos paramos y no sé cómo, creo que nos agachamos. Y la niña apareció y la cargaron y se la entregaron a su mamá, ¿te acuerdas? Sí, ya me acordé. Sí, pobre niña, estaba súper asustada. Pero qué bonito, o sea, lo que implica como esa banada, ¿no? Sí. Y es que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que es una de las cosas que yo más disfruto de ir a marchar y es que te sientes acuerpada. Bueno, yo me siento acuerpada por personas que ni conozco. Y eso está bien chido, ¿sabes? O sea, si bien vas con la adrenalina de, sabes que pueden pasar una y mil cosas, al mismo tiempo hay una, o sea, es como esta ambivalencia entre estoy con la adrenalina porque obviamente estoy como en estado de alerta, ¿no? O sea, por si tengo que sobrevivir, me ponga en modo sobrevivir. Pero al mismo Para tiempo... no hablarle a mi mamá que tiene que irme a recoger a los... a la casa. Pero al mismo tiempo está esta otra parte en la que te sientes tan acuerpada y tan segura, o sea, tan protegida por mujeres que ni te topan, ¿no? Porque es como un sentimiento que yo creo que va como en efecto dominó. O sea, yo al mismo tiempo, o sea, me siento segura y me siento protegida y acuerpada, pero al mismo tiempo yo me siento protegiendo y acuerpando a otras mujeres, ¿me explico? Entonces es como esta, no sé, es algo muy... Ay, Mucha miren, hermandad, hasta se sí, me pone mucha así hermandad, chinita la ajá. piel porque es algo bien chido. O sea, yo se los he dicho, mis hermanas nunca han ido a una marcha porque les da como cosa. Pues les he dicho, es que en verdad tienen que ir aunque sea una vez en su vida. O sea, es algo que... La energía que se siente en esa marcha, híjole, hace que... Bueno, yo lloro, todas las marchas lloro, en unas más, en otras menos, ¿no? Porque además, pues, me conmueve mucho el ver a las familias que están ahí año tras año alzando la voz y nombrando a sus mujeres. Y es algo que dices, no mames, o sea, es súper fuerte, ¿no? Es muy conmovedor, es saber que en todas esas miles y miles de mujeres que estamos marchando, todas hemos... Es que ahí es cuando vives en no estás sola. Exacto. O sea, siempre dices no estás sola, no estás sola, no estás sola, pero en esa marcha realmente te das cuenta que No lo estás. no lo estás. Y ¿sabes qué? Él no está sola en un sentido positivo, pero también a mí me viene la otra parte en la que es, qué jodido, que estoy segura que cada una de las mujeres que estamos ahí marchando hemos sufrido algún tipo de violencia o de discriminación o de situación que no deberíamos de vivir nadie, ¿no? O sea, eso es bien cabrón para mí. El decir todas estas... No recuerdo ahorita el número de la última marcha, cuántas mujeres, personas, porque no, o sea, mayoritariamente mujeres, pero también hay hombres que van a marchar. Pero digo, wow, ¿sabes? Y no somos, o sea, y aún así las que vamos a marchar creo ni que son- siquiera, o sea, Sí, no somos poquitas a comparación de... exacto. Pero es que se unen dos cosas. Creo que uno es la hermandad y esta parte como ilusoria, como, sí, amor, y esta parte bonita, pero también es rabia. Claro. La rabia al gritar, al decir, al ir gritando tus consignas, ¿no? Y decirlas es una manera de sacar la rabia y el enojo por todo lo que hemos vivido en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Y eso a mí me parece como mágico, ¿sabes? Como que en donde puedo decir y donde puedo gritar, en donde me puedo hermandar con las otras mujeres o con las otras personas que nos acompañan y gritar y decir, el Estado nos está fallando. Nos están fallando porque si no nos estuvieran fallando no estaríamos aquí. Y deja tú aquí, no habría tantas desaparecidas, no habría por quién marchar
para empezar, ¿no? Y hablamos desde las víctimas de feminicidio que van, muchos familiares van para allá, víctimas de violencia y abuso sexual, doméstico, o sea, son muchas violencias que se unen en esa marcha, desde las más pequeñas hasta mucho más fuertes, ¿no? Y es algo muy fuerte y sí, evidentemente yo también lloro, ¿no? A veces paso como que todas las emociones entre gritar y estar contenta y luego llorar y luego llorar y luego bailar, porque aparte me encanta donde está la batucada, ¿no? Y entonces siento que quiero bailar, pero de repente otra vez veo alguna consigna o veo algo y entonces me da dolor, o sea, es como una mezcla de muchas emociones en esas marchas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es una mezcla de muchísimas emociones. Hay diferentes... Pues sí, como que mientras vas avanzando a la marcha, también la energía va cambiando, ¿no? O sea, hay espacios en los que se siente mucha más tensión. Sí. Hay otros en los que se siente más como ¿no? El aliviane de sí, vamos, y el desmadre, ¿no? Creo que es algo bien mágico. La verdad es que yo sí sé que lo que voy a decir es un privilegio absoluto, porque ir a marchar es un privilegio absoluto. Seguramente hay muchas mujeres que quisieran ir a marchar, pero no pueden ir a marchar porque tienen que estar chambeando, porque tienen que estar con sus hijes, porque tienen una y mil cosas, ¿no? O sea, ir a marchar sí es un privilegio, o sea, o las que nunca pudieron ir a marchar porque simplemente ya no están con nosotras, porque fueron víctimas de un feminicidio. Exacto. Y marchamos por las que están y por las que están y no pueden ir, pero también por las que no están, ¿no? Y es lo que lo hace pues, muy fuerte, ¿no? Y que esta energía sea tan fuerte no sé cómo explicar, pero como en muchos sentidos a la vez, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, está cañón, pero bueno, si tienen en algún momento la oportunidad, váyanla. Yo siempre digo que se acerca, para el momento en el que están viendo este episodio, se acerca el momento en el que todos los haters comienzan a bombardear las publicaciones de las convocatorias de las colectivas para la marcha, insultando, ofendiendo, deseando cosas malas, ¿no? O sea, y justificando las violencias, diciendo, ay, por eso las matan, ay, por eso las violan, o sea, pendejadas, porque no hay otra manera en la que se les puede decir. Eso me está recordando algo. Yo me acuerdo que una vez en Twitter hace muchos años cuando teníamos la revista, ¿te acuerdas? Justamente estábamos, creo, como las fechas del 8M, bueno, estaba como y entonces puso un hashtag en tendencia en aquel entonces Twitter, ahora X, que decía hashtag mujer golpeada es mujer feliz, o algo así decía el hashtag. Como era como que se puso como en contra de todo este movimiento feminista, entonces de repente yo lo vi no sé, entre primero y segundo lugar en los hashtags, y yo me enojé mucho, y yo puse que cómo era posible, ¿no? O sea, como que, no me acuerdo exactamente las palabras, pero sí me puse como en contra y usé ese hashtag. Y creo que fue la primera vez que fui muy atacada en Twitter. Puede ser un lugar muy difícil. Horrible. Y me acuerdo que me ponían así. Y ahora más, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo que más me indignaba es que de los hombres lo esperaba, pero había hombres y mujeres por igual diciéndome que era la vergüenza de muchas mujeres, que por mujeres como yo ya no había hombres como que las tomaran en serio, que una lavadora descompuesta, que ojalá me mataran, que el día que encuentre un hombre que me dominara y me pudiera una buena tranquila, ese día yo iba a entender que porque yo no sabía o no me había enamorado como para someterme así, o sea, como que no te has enamorado, tú no sabes lo que es como entregarte y amarte, y entonces por eso, entonces dije, qué fuerte que piensen que amar y era hombre, o sea, fue uno que llegó, o sea, ese tweet nunca se me va a olvidar porque sí fue así como, wow, o sea, la primera vez que dije, no te pases, o sea, ¿cómo puede llegar a esto a un grado tan fuerte? Y eso que hace, o sea, yo digo, yo nunca fui
Twitstar ni nada de esas cosas, ¿no? Ella en ese tiempo creo que estaba pasando también lo de una chica que en la Condesa le alzaron la falda y que ella sí se hizo de Vice, ¿no? Que creo que era conductora, que creo que escribía en Vice. Es periodista. Periodista en Vice, y ella le había pasado eso, y ella había hablado que creo que hasta se tuvo que ir del país porque ella sí encontraba hasta amenazas de muerte ya en su casa. Entonces dices, no manches, ¿no? No, está cañón. Y ¿sabes qué? Mencionas algo bien importante porque justo yo el año pasado que me peleé con miles de haters. Bueno, miles no estoy exagerando, pero bastantes. Me estaba yo desahogando. No, o sea, porque yo sobre todo recuerdo que fueron en las publicaciones que hizo la Fashionista y la doctora Mariana, que de hecho ellas fueron quienes hicieron el contingente y en el que nos unimos, etcétera. Pues un montón de personas comenzaron, ya saben, a tirar hate, ¿no? Y en los comentarios, entonces yo empecé a pelearme con ciertos comentarios en específico, pero muchas de las personas que me tiraban, ¿no? Y que me ofendían y bla, 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 y así, eran mujeres. La mayoría eran mujeres, ¿no? Y eso está bien gacho porque al final dices, chale, o sea, tenemos tan insertado el machismo en nuestra memoria. Tan interiorizado. ¿No? O sea, corporal y, ¿sabes? O sea, que está cañón. Ahorita, eso no tiene que ver con el 8M, pero ya tiene un tiempito, pero como 2 semanas, una cosa así. Y estaba... Es que me da risa, güey. O sea, me da risa y me emputa a la vez. Yo soy muy grosera, así que a ver si YouTube no nos baja este episodio porque hoy voy a decir muchas groserías. Salió una publicación, creo que fue de Netflix, sobre la Sociedad de la Nieve, que ya para el momento en el que estamos grabando este episodio está en súper tendencia y sigue estando, ¿no? Entonces, en ese momento, más. Entonces, había... Ya sé de cuál hablas. Comenta una chica sobre ese post y pone algo así como... Ay, pero en toda la película, que también se la voló, o sea, no me estás escuchando, pero si alguien la conoce, díganle que también se la voló, ¿no? Entonces pone la chica así como de... En toda la película no hay más que 1 minuto de... la conversación de una mujer, ¿no? En la película, no sé qué, ¿no? Enojadísima. Y yo lo leí y dije, hermana, pero pues es que se trata de las personas que sobrevivieron a este accidente. Ninguna mujer sobrevivió a este accidente. O sea, no tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Bayona no dijo, ay, mujeres, las voy a oprimir, ¿no? No. Pero ese no es el problema. El problema es que le responde otra morra, que yo creo que era argentina por la manera en la que escribió. Y bueno, esta mujer así empieza a ofenderla, ¿no? Que es cuando dices, ¿qué tienes en la cabeza para inmediatamente ofender a alguien con un comentario que te molesta? ¿Sabes? O sea, ¿cuáles son tus habilidades emocionales como para reaccionar de esa manera? Entonces inmediatamente o sea, esta otra chica, señora, porque entré a ver su perfil, y era una señora, más señora que yo, entonces empieza a ofenderla, ¿no? Así de decirle, como de, ya sabes, así de pinche histérica, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y entonces el final, que fue lo que dije, wow, o sea, este es el reflejo del machismo interiorizado que tenemos y el mundo falocentrista en el que vivimos, ¿no? Entonces al final remata la señora poniéndole así de, lo que tú necesitas es una buena acogida, ¿no? Y yo dije, ¿qué? ¿What? Exacto, o sea, ¿por qué creen que una buena acogida es la solución a todos nuestros problemas? O sea, güey, me quedé sin palabras. Es que es algo que... Es una ofensa que dicen mucho. Cabrón, exacto, yo dije, wow, o sea, y nada más le respondí a esa señora, que es más señora que yo, le puse, Creo que todo bien en casa, ¿no? O sea, señora, ¿por qué o sea, ¿qué? Estamos mal, ¿sabes? O sea, y aunque eso no era un comentario en un
o sea, en una publicación del 8M, que así como eso, o sea, puta, no. Sí. Pero pues era un poco, y es que, bueno, todo venía por ahí un poco el asunto, porque también cuando nos han escrito en redes, los queridos haters, ha ido por ahí, ¿no? O sea, Que como por eso estamos solas. Ajá, que por eso estamos solas, que no nos han cogido bien. Sí. Que, o Que sea, necesitamos una zarandeada. no, es más, y que no hay, y que no hay ni quien no la dé, según. Exacto, sí. Y yo llorando en mi casa, muy Y tú, amargamente. hermano, ¿cómo sabes qué hice hoy? ¿Y tú qué sabes? ¿Tú Exacto. qué sabes? Y además, yo creo que lo que más les duele es que no necesariamente necesitas a un hombre para satisfacerte sexualmente. Entonces, es como, ya acéptenlo, por favor. O sea, pero está bien cañón, o sea, está bien cañón porque además, a partir de ese discurso es como vienen muchos discursos de odio, ¿no? No, y aparte, si no te sientes mal por eso, te tienes que sentir mal. O sea, yo lo he visto mucho en los haters. O sea, no te sientes mal por decir que tienes, que tienes más de 30 años, eres soltera y que estás feliz y que te sientes contenta. No. Ellos tienen que buscar la manera de hacerte sentir desgraciada y se esmeran. Claro. Y de repente es... ¿Y quién te ha hecho tanto daño? O sea, no, o sea, ¿por qué me tengo que sentir mal por sentirme bien? O sea, es así como que cada quien sus historias. No, o sea, la verdad es que sí. Digo, es algo que no vas a poder cambiar, no lo vamos a poder cambiar, Y pero... que seguramente en este episodio también pasará. ¡Claro! Saludos cordiales con Estamos, anticipación. sí, por supuesto, estamos preparados psicológicamente para eso, ¿no? Pero también creo que no hace daño de vez en cuando el explicarle a la gente el por qué está mal lo que está diciendo y por qué... Y ¿sabes? El no, o sea, que entiendan que tampoco es como, bueno, voy a estar recibiendo tu mierda nada más porque tú crees que ya la aventaste ahí, ¿no? Y ya, te la he hecho. Es como, ¿por? O sea, la neta es que yo sí he aplicado en mis redes de, ay, discurso de odio, te bloqueo, pum, tan, porque no tengo la necesidad de estar leyendo toda la mierda que alguien quiere, o sea, yo trabajo mi mierda en mi casa, güey, ¿sabes? No es fácil pagarle la terapeuta, la psiquiatra. Pues Tampoco no, es barato, ¿verdad? Pero bueno, seguramente este 8M también me estaré, o sea, creo que es la única fecha en la que así me pongo yo a pelearme con gente en redes sociales, y no con todos, aclaro, son ciertos comentarios y ciertas cosas que... lo hago con la intención, la neta, de decir, puta, mira, con que le deje un Inception ahí que a lo mejor diga, pues igual lo que esta pinche vieja loca me está diciendo es cierto, ¿no? A ver, con eso yo ya gané. O sea, con eso yo ya digo, órale, va. No porque quiera que pienses como yo, sino porque al final puedes pensar distinto a alguien, pero repito, no por eso tienes que ofender y no por eso tienes que atacar y no por eso tienes que violentar a otra persona porque tiene creencias completamente diferentes a las tuyas. Exactamente. ¿No? Y aparte de todo, bueno, al menos yo, y retomando un poquito lo que veníamos platicando, es el por qué decidimos ir a nuestras primeras marchas, o por qué decidimos nombrarnos feministas, autonombrarnos feministas, ¿por qué, no? Y creo que es algo mucho más profundo que eso. Es algo que, al menos para mí, sí ha sido algo mucho más, un trabajo muy personal. Y ahí es donde yo entendí esta parte de lo personal es político, ¿no? En donde para mí ha sido una forma de liberación interna de muchas cosas que me oprimían desde el deber ser, ¿no? El debo ser una buena mujer. Esto que yo he venido hablando en muchos episodios, en teoría, esta parte de ser una buena mujer, de tener tu hogar casada con tus hijitos y entonces ser esa mujer abnegada que espera al marido. O sea, como toda... Y no estoy peleada con eso, cada quien vive la manera en lo que quiere, o sea, no porque alguien decida vivirlo así está mal, pero también si decides no vivirlo así, tampoco está mal. Y empezar a entender y a dejar tantas culpas que vienen mucho de esta parte del machismo, ¿no? Del patriarcado, que oprime, definitivamente oprime,
y oprime tanto que a quienes se sienten dolidos, porque pueden ser desde estos comentarios hasta quienes matan a sus parejas o matan a mujeres con este odio, ¿no? Para volcar todo eso. Y está bien cañón, y al menos a mí en lo personal, cuando yo escuché estas primeras frases del feminismo, para mí fueron foquitos que me empezaron a liberar de una situación bien compleja que yo he hablado en otros episodios, y para mí ir a esa primera marcha era poder gritar la opresión que estaba viviendo y poder decir, ya basta. Era mi manera, y yo mis primeras marchas era sola. A mí no me importaba si alguien estaba o no de acuerdo conmigo. Yo entendía perfectamente las opresiones que estaba viviendo y vivía. Sabía exactamente cómo me había impactado, que no había manera que nadie me dijera que eso estaba mal. Yo dije, mal está mal. ¿Cómo me sentía con esa mierda? ¿No? O sea, eso era lo que estaba mal. Yo me sentía mal por no ser quien dicen que las mujeres debemos ser. Y eso sí está mal. Hoy me siento más liberada y sé que es por esto. A lo mejor era un puntito, era el comienzo de un proceso que ha sido largo y doloroso y fuerte y liberador y arriba y abajo, ¿no? Pero entonces nadie me va a venir a decir que no. Entonces yo la primera marcha agarré a mi perrito, me fui, no me importó si estaban o no de acuerdo, yo fui y grité y fue tan liberador y sentirme tan acompañada, sentirme tan acuerpada, sentirme que no estaba sola realmente y que podía que nadie me entendiera. Había cosas en la marcha que yo también criticaba y que yo te decía de a mí no me gusta que a veces saquen a los hombres de la... Hoy entiendo la marcha de otra manera y entiendo por qué, pero en ese momento esas primeras marchas era, ¿pero por qué? ¿No? Había cosas que yo todavía no entendía, yo estaba como recién entendiendo cosas, sabía cómo me oprimía y cómo me había lastimado tanto, y que el feminismo, esta visión que finalmente no es una religión san feminismo, viene toda una teoría, vienen olas, vienen luchas, viene toda una corriente hasta epistemológica y mucho más profunda. O sea, no es algo que te saca, no es como creo en la psicología o no, la psicología es una ciencia, ¿no? Y está estudiada. Entonces, no es como que me la saqué de la manga. El feminismo venía más o menos igual, ¿no? Que ahí va creciendo por olas y algo mucho que no me voy a meter por ahí, pero al final, para mí era eso, ir a cada marcha, aunque fuese sola, aunque fuera chiquita, y ir viendo cómo iba gritando, cómo iba creciendo, y yo cómo iba gritando, y cómo sin querer yo me iba como liberando de ciertas cosas al poder gritar y al poder decir ya basta. Para mí eso fue pues muy... que me agarró de una forma muy personal, que me atravesó de una manera muy personal, y justo este libro de Dalia de la Cerda con el que tú empezaste al principio me gustó, me ha sido muy incómodo cuando yo lo empecé a leer, pero también me he sentido muy identificada, y cuando la leía y cuando hablaba de que ella lloraba por no tener un cuarto propio y que escribía desde el baño, desde la tienda, y cómo ella se rebelaba y cómo tampoco venía de las mejores condiciones y cómo luchó y cómo te das cuenta, y dije, es eso lo que siempre he querido, ¿no? Poder decir, el feminismo no es solamente lo que Simone de Beauvoir escribió de manera muy rebuscada en Francia hace muchos años, ¿no? Que lo leí por primera vez y sí lo entendí, sino leer estas otras lecturas que pueden entender todas las mujeres, todas las personas, y que se puedan sentir identificadas, y que el feminismo no es algo de privilegio, sino es una postura política y personal, ¿no? Y por eso es que yo voy a cada marcha y decidir esa primera marcha y sigo acudiendo a las marchas. Yo creo que ahorita es que mencionabas un chorro de cosas, pero hoy por hoy no sé si yo nombrarme feminista me resulta como lo más cómodo o correcto, ¿no? La verdad, o sea, estoy ahí como... Pues sí, también como desarticulando mucho. Y con eso no quiero decir que, el considerarte feminista sea algo malo, ¿no? O sea, cada quien se puede autonombrar como se le hinche la gana y todo es completamente válido, ¿no? Pero sí creo que yo, como bien mencionas, o sea, creo que lo personal es político. Totalmente. Y a mí, yo siempre lo he dicho, a mí lo que me partió la madre para yo entrar al feminismo fue el amor romántico. O sea, a mí el amor romántico me agarró, me partió así, mira, en dos, y luego otra vez, y me hizo así cachitos, y me arrastró, ¿no?
Y entonces el día que yo me di cuenta que había más formas en las que uno realmente podía amar y relacionarse con una pareja, dije, ¡oh! O sea, ¿cómo? ¿Así es? O sea, sí, en persona puede sonar bien absurdo y bien pendejo, pero en verdad yo dije, ok, o sea, toda esa incomodidad que yo sentía estaba bien, no estaba loca, ¿no? O sea, estaba bien el sentirme mal por esto, el no estar de acuerdo con, ¿no? Me enseñaron a callar, ¿no? O me enseñaron pues sí, y cuando digo eso, porque alguna vez que mencioné esto en una reunión familiar, mi papá dijo, pero yo no te enseñé eso, ¿no? Y yo le dije, es que no, es que el sistema me enseñó cómo debía comportarme, cómo debía ser, ¿no? Las películas, las novelas, la calle, o sea, eso es lo que la plática con las amigas, ¿no? Cuando estás chiquita, cuando empiezas a relacionarte y esta parte de estar hablando que del novio, que la pareja, de que me gusta. Claro, ¿no? O sea, por supuesto. Y a partir de eso es como yo empiezo a meterme más en cuestiones de feminismo y de entender estas violencias de género, estas discriminaciones, ¿no? Porque una cosa al final te lleva a otra y luego a otra y luego a otra y dices... pero sin duda, mi primera marcha 8M fue en 2020, justo ya habían dicho que había pandemia, pero todavía no nos terminaban de encerrar a todos, porque si mal no recuerdo, o sea, como que el aviso de, ay, sí, bueno, ya llegó el primer caso a México, fue finales de febrero, y como a las 3 semanas dijeron, órale, todos para sus casas, no van a salir, ¿no? Entonces fue justo como que agarramos el 8M, y decidí marchar porque estaba... y estoy yo muy impactada porque justo comenzaba a visibilizarse cada vez más los feminicidios que ocurren en nuestro país. Y previo a eso, porque además fue mi primera marcha y fue mi primera marcha masiva, que yo dije, Dios santo de mi vida, ¿cuántas personas sabemos aquí? Fue justo... había sucedido el caso de Ingrid, que es, digo, todos los feminicidios son súper indignantes, pero ese causó mucha más indignación por toda la movilización que hubo a través de redes sociales y en medios de comunicación de la escena del crimen, siendo cero empáticos con las familias, con las víctimas indirectas, ¿no? Pasando, yo recuerdo que en aquel momento en el trabajo una de mis compañeras me dijo, a mí me llegaron esas fotos, no sé por qué, obviamente al trabajar en un medio periodístico, dijo, no, o sea, eran brutales, ¿no? O sea, en verdad brutales. Esa es una verdadera historia de terror, ¿no? Había ocurrido el asesinato de Fátima también, una niña de 10, 11 años, no recuerdo exactamente la edad. Y entonces como que se juntaron muchos casos y a mí me empezaron a remover muchísimo porque justo conecté con aquellas historias que yo había leído cuando iba en la prepa sobre las muertas de Juárez, que las nombraré como las asesinadas de Juárez porque no son las muertas de Juárez, en el que en aquellos años yo decía, wow, o sea, esto es real, ¿no? Qué terror, ¿no? Porque además, pues para aquel trabajo escolar me puse a investigar y vi una cantidad de cosas que hoy creo que no todas eran ciertas, pero, es decir, creo que había muchas cosas encubiertas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento yo decía, ¿qué es esto? Me daba terror pensar en ser una mujer que vivía en Juárez cuando en realidad era algo que sucedía en todos lados, ¿no? Y entonces conecté como mucho con eso, me dio mucha indignación y si bien todavía no empezaba yo por completo con mi deconstrucción del amor romántico, porque eso sucedió un año después,
sí necesitaba, para mí era como necesito sumarme a todas esas voces y decir, estamos hasta la madre de que nos estén matando, ¿no? O sea, ¿por? Que nos estén matando, que nos estén violentando, que nos estén... Claro. Yo puedo decir que en esa primera marcha, mi sentimiento iba muy enfocado, como que no era tan consciente de todas esas otras violencias. Sí, pero no tanto. Y mi enfoque iba más justo a la parte de los feminicidios por todo esto previo que había pasado, ¿no? Era como, no mames, ¿qué pedo? Y me acuerdo que lloré muchísimo, pero también era un sentimiento... Era mi primera marcha, o sea, no sabía qué onda, era como de... Y era lo que te decía, o sea, es la primera marcha en realidad multitudinaria. Sí. O sea, fue la primera marcha, porque yo empecé con marchas chiquititas, 2010, 11, 12, 13. Cuando fui a esa... No, estaba impresionante. Yo me quedé, o sea, por eso yo te decía, yo antes iba con mi perrito y marchábamos juntos, yo le ponía su paliacatito morado y nos íbamos. Sí. Ahora no hay manera que lo lleve porque No. o me lo van a apachurrar, o el calor, o... Yo iba a la marcha con él, llevaba una bolsita donde llevaba... agua para él, un poquito de agua para mí, también me iba mojando ahí por tema del baño, pero, sí, claro. pero iba con él. E incluso me acuerdo que luego, pues sí, toda la gente, las chicas trans lo cargaban y ahí iba Max. Y ¡uy, chicas! Y ahí iba Max, porque aparte hacían el y Max. Ah, ya. No, sí, ladraba. Entonces él sumado a la marcha, ¿no? Integrado. Sí, exacto. Era mi compañero de marcha hasta el 2020, que la señorita aquí presente, Ale Garcilaso, me dice, esta vez vamos juntas. Sí, o sea, yo recuerdo que salí del Metro Revolución porque ahí me quedé a ver con todas mis amigas. Y salí del metro y dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tanta gente? No, tantas mujeres sobre todo. Y sí fue, o sea, sí me vibraron muchas cosas. Y creo también que a partir de esa marcha, repito, si bien a lo mejor mi sentimiento principal iba como en un alzar la voz por todos los feminicidios que se habían visibilizado y que me hice consciente de que estaban sucediendo, creo también que a partir de esa marcha yo empecé a cuestionarme muchas más cosas, ¿no? A decir, ok, esto no es lo único, ¿no? Claro, es la forma o la expresión más agresiva de la violencia contra la mujer, pero no lo es la única. Y pues ya, ¿no? Como que a partir de ahí empezaron otras cosas. Pero tú cuéntanos por qué marchaste la primera vez. Bueno. Es que yo creo que como dicen, todo lo que vivimos nos lleva a decidir salir, ¿no? O sea, sí es como de quiero hacerlo por las demás, pero siempre ese por las demás empieza en una. Con todo lo que hemos vivido, con todo lo que nos han hecho. Y pues bueno, ¿no? Ahorita que mencionas a las asesinadas de Juárez, yo de niña tenía mucho terror, así como lo mencionas, de la ciudad, ¿no? Era como de, no, es que cualquier mujer que esté ahí la van a asesinar y digo, evidentemente pues no había tanta información, yo tenía 10 años, 8 años cuando escuchaba todo esto, y sí, o sea, era como de qué pánico ir hacia esa ciudad. Años después, Estado de México se supera a Juárez, o sea, hay muchas más asesinadas en Estado de México, que es donde vivo, que allá, ¿no? Entonces es como de, el terror no está tan lejos, el terror está aquí a la vuelta. Y pues bueno, entre eso y pues justo, ¿no? Como el decir, es que sí tenemos que salir, porque si no lo hacemos nosotras, nadie va a salir a pedir y a exigir lo que no nos están dando. Yo la primera vez que fue en 2019, primero como que no tenía con quién ir, a final de cuentas quedé de verme con unas amigas por allá, ya me iba yo muy feliz de casa y mi papá me dijo, ¿a dónde vas? Ya que le expliqué me dijo, no, se están poniendo muy riesgosas. Un año antes nos habíamos encontrado justo la marcha, habíamos salido a comer al centro. Y aunque ya era algo grande, todavía estaba... O sea, era una marcha como promedio, ¿no? Ajá, sí. Sí,
Y vio que estaban en paz, pero sí estaba así como con él, es que de repente se ponen medio violentos y no sé qué. Me dijo, no, vámonos las dos, o sea, no te vas a ir sola. Entonces la primera vez fui con mi mamá, lo cual es muy bonito. Sí, eso está bien padre. Sí, porque tenemos muchas diferencias, pero a final de cuentas somos mujeres, hemos vivido violencias y sabemos que hay que salir a pelear por ello. Y pues bueno, a final de cuentas llegamos, justo salimos por Revolución, estaba todo llenísimo. Fue como de, bueno, quedé de ver a mis amigas acá, no las encontré del otro lado. Y o sea, eran como varios grupos de amigas, no encontré ninguno. Y digo, fue como feo porque pues me hubiera gustado marchar con ellas, pero a la vez dije, qué padre, porque somos tantas que no, imposible encontrarte con Claro, con sí alguien. sí está complicado. Sí. Y bueno, la verdad es que la disfruté bastante por la compañía, y no solo la de mi mamá, ¿no? O sea, como todas las mujeres, era algo que decías, Ale, que sabes que no estás sola en distintas cosas, pero es como de, yo sé que si algo pasa, me van a proteger y yo sé que estoy aquí para proteger. Entonces, esa es la hermandad y esa es como la vibra tan chida que se siente en todas estas marchas. Es que sí es del 8M. impresionante. O sea, es impresionante cómo puedes sentirte tan segura. ¿Mm? O sea, yo sí creo que para mí al menos el 8M, si bien estás en un estado de alerta, porque yo sí lo estoy, ¿no? Así que, pero también al mismo tiempo es uno de los momentos en los que me siento más segura, ¿sabes? Es como, aquí mis hermanas van a estar por mí, ¿sabes? Y yo voy a estar para ellas. O sea, creo que eso es algo impresionante y es una vibra que solamente entiendes y sientes cuando estás viviendo una marcha. Exactamente. Y está desde esta parte de la marcha en donde se grita desde el olor, desde la indignación, desde la felicidad, desde muchos sentimientos al mismo tiempo en un lapso de unas horas que uno pasa por esa marcha, porque uno desde el llanto, desde el grito de no estar sola y todas las consignas que van ahí, ¿no? Hasta el querer bailar con las batucadas, y entonces es como una mezcla de muchas situaciones y de mucha hermandad, y está bien padre. Y aparte, la cosa aquí, por ejemplo, y yendo también un poco hacia la visión crítica como de la marcha y de todo esto, yo nunca, por ejemplo, yo desde que me nombré feminista o empecé a ver como este tema, nunca he formado, por ejemplo, parte de colectivas. Nunca he sido una feminista que forme parte de colectivas. Ha sido algo más bien muy personal, algo que yo he trabajado muy personal. Y justo lo quiero nombrar porque justo en mi terapia yo estaba hablando, porque yo vengo de formar parte como un sistema religioso, ¿no? Y en donde venía mucho más la culpa, que lo he hablado en otros episodios. Y justamente yo antes de ese episodio hablé con mi terapeuta y le dije, es que viví en esta situación, ¿no? Dicen que no es secta, pero al final termina siendo una secta, ¿no? Y yo venía con mucha opresión y yo estaba hablando pues todo eso con mi terapeuta y ella me mandó un podcast de Afrochingonas, en donde hablaban del activismo tóxico. Y ellas como activistas mucho más, o sea, que han estado ya en estos colectivos de una forma mucho más profunda, ya luchando por otras mujeres, ya como en colectivas, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo desde que yo decidí ser feminista, hubo muchas cosas con las que yo no estaba como muy de acuerdo y lo compartía con Ale. Una de esas que ahora hay cosas que han ido cambiando, pero una de esas era, ¿y por qué sacan a los hombres de las marchas? ¿No? O sea, yo no entendía por qué. La primera vez que pintaron, sí fui ¿y por qué están pintando? ¿No? Sí, yo también. Sí. Y yo, qué pena, o sea, yo venía caminando y yo me acuerdo que vi a unas chicas pintando y dije, pero es que de eso no hay necesidad, ¿no? O sea, ¿o por qué rompen los vidrios? ¿O por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces, por más que yo iba y marchaba y hacía esto, sí me mantenía como con distancia, porque había ciertas situaciones que yo compartía contigo que no me gustaban. Si bien entendía por qué estaba ahí, por qué lo hacía, había cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, yo seguía yendo a mis marchas muy feliz y poco a poco fui entendiendo, sobre todo en esa marcha de 2020, cómo era que, pues sí, protegían más a
sus monumentos, a sus monumentos que a sus mujeres, ¿no? Y que cuántas mujeres terminaban, las agarraban y las subían y se las llevaban justo dentro de las marchas y vivían estas violencias y no nos protegían a nosotras, protegían sus monumentos, y entonces empecé a entender las cosas de otra manera. Pero algo que a mí hacía que yo nunca formara parte de una colectiva es justo esta parte del activismo tóxico, que a mí, era algo que hablábamos mucho de los extremos, ¿no? De estos extremos, y que Dalia de la Cerda también lo habla en el libro, de este activismo desde el deber ser, ¿no? Y justo, bueno, hablo de esto porque cuando me pasa de activismo tóxico, podcast que me pasa mi terapeuta, hablaban mucho de las sectas y hablaban de las formas del cristianismo y de otras sectas, que desde el Tupperware y no sé qué tantas cosas, hasta el feminismo y las violencias que ellas vivían, porque pues ella, aparte feministas y negras, ¿no? Y decían, no, pues es que las feministas y negras era de no, tú eres, todas negras ahí dentro, y ellas decían, me decían que yo no podía cantar OV7 porque ellas son blancos y que me fijara en lo que escuchaba, y que no podía, ellas lo decían en sus palabras, a mí me encanta bailar, y ella bailaba como twerk, una de ellas, y me decían que cómo podía bailar twerk si eso no estaba. Claro, es como, ¿cómo puedes perrear si eres feminista? Sí. Ajá, ¿no? Y justo cuando yo era feminista a mí me empecé a dar cuenta que me gustaba el reggaetón, y después dije, pero ya vengo de sentirme mutilada en esta parte, y no voy a dejar que otra vez me digan que debo ser y que me tengo que dejar de ser feminista. Por eso me vestí así hoy. Yo iba a venir de negro, iba a venir con mi paliacate negro, pero dije, no, también una manera de protestar es venir así, y de decir, también esto se vale, y nadie tiene derecho a decirte qué o quién tienes que ser, porque creo que es bien importante respetar tu esencia de quién eres, y no importa sea cristianismo, sea feminismo, sea el Tupperware o lo que sea de sectas que existan, nadie tiene derecho a mutilar esta parte. Y ellas hablaban mucho como del adoctrinamiento, de que muchas de ellas se empezaban a rapar, de cambiar sus vestimentas a ser más masculinas, ¿no? Sobre todo las chicas negras que son más frondositas, ¿no? Pues ni modo que ocultarme, me recordaba mucho me recordaba mucho al cristianismo, porque te decía, sí, pues es que son personas pues de muchas caderas, mucha buba, mucha curva, no todas, pero pues en su mayoría, y ellas mismas lo decían ahí en el podcast. Yo decía, pues era lo que me decían un poco en la iglesia, de tápate para que no se te note, ¿no? Y entonces vengo a un feminismo que me está respondiendo, y no, tampoco te puedes hacer lo mismo que acá, porque entonces, ¿qué pasa? Que entonces estamos cayendo en lo mismo. Entonces yo lo que quería era no caer en eso. O sea, yo dije, yo no puedo permitirme volver a dejar que nadie me diga qué tengo que hacer. Necesito vivir mi feminismo de una manera muy personal, sin tener que darle cuentas a nadie, porque ya no estoy dispuesta a eso. Y cuando estaba escuchando a las afrochingonas hablando de cómo muchas de ellas, yo he sido muy atacada en redes sociales, no era un tema que había tocado porque quería dejarlo de lado, pero me estuvieron mandando muchos mensajes de que andas con quién sabe cuántos hombres que te mantienen, que te dan dinero, que no eres coherente porque no eres lo que dices en tus... ¿Dónde está el dinero? Por favor, que nos avisen. Ajá. Entonces, este mismo ataque lo estaba recibiendo una chica que estaba hablando ahí de las feministas, de cómo tú no eres una buena feminista, porque entonces tú tuerqueas, tú no eres tan negra, porque está eso, decían ellas, somos negras, pero tú no eres tan negra. Entonces la otra de, ay, es que no soy tan negra. Y todavía odiando a su papá, ella decía que lo odiaba porque su papá era más blanco. Entonces que si su papá hubiera sido negro, yo hubiera sido más negra todavía, ¿no? Entonces es una cosa de nunca acabar si uno se trata de, si se trata de querer encajar o formar parte de algo cuando no estás hecha desde una parte saludable. Me parece que puede ser contraproducente, y también viene esta parte crítica de eso. Yo no quise formar nunca parte de eso porque no estaba dispuesta a volver a adoctrinarme de esa manera, y porque entendí que los extremos nunca son buenos, ¿no? Justo creo que aprovecharía yo como para rescatar algo, y también a partir de eso como ir cerrando, y es ¿cómo vivimos el feminismo en este momento, ¿no? La verdad es que para mí fue clave, y lo agradezco así con todo el corazón,
Para mí fue clave toda la polémica que hubo después de las fotografías que publicó Jessica Fernández, ¿no? Después de ese momento yo dije, caray. O sea, como que empecé a cuestionarme un montón de cosas que dije, ok, ¿no? Esas cosas que como que te rascan la espalda, pero de pronto no les haces caso, porque también creo que es natural que de pronto, más cuando vas involucrándote en algo nuevo, en este caso, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Es normal que tu visión esté sesgada porque, pues, al final vas siguiendo ese camino que alguien más te ha mostrado y que para ti es lo correcto, ¿no? O sea, dices, ¿por qué te sientes cómoda con eso? Porque puedes decir, órale, va, ¿no? Como que empato con esta morra, etcétera. Pero hay otras cosas que a su vez comienzan a hacerte ruido y es donde creo yo, por ejemplo, le he dicho, la incomodidad es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, porque a través de la incomodidad yo al menos he aprendido un montón de cosas y he descubierto violencias que yo he ejercido hacia las personas, violencias que han ejercido hacia mí, o sea, miles y miles de cosas. Entonces, a partir de esto, justo yo comencé me acuerdo que me pasé como 2 semanas así, viendo 1000 TikToks y leyendo, ¿no? Ya sabes, en San Google y checando, y fue ahí como llegué a Dalia de la Cerda, porque fue una de las activistas que alzó la mano y dijo, eso está mal, ¿no? Eso es feminismo blanco. Y yo dije, what the fuck, ¿cómo que feminismo blanco? ¿Qué? ¿No? A la par salió Barbie, ¿no? Pasaron muchas cosas. También en este ejercicio que he hecho, sobre todo a partir del último año, en el que comencé también a involucrarme y en replantearme cuántas violencias o cuántas cosas incorrectas, inconscientemente, que eso no me justifica, he dicho o he ejercido contra las personas de la comunidad, yo creyendo que soy una gran aliada, ¿no? Y ay, sí, y de pronto te das cuenta y dices, fuck, güey, ok, esto que dije no estaba bien, esto que hice no está bien, esto que de pronto pasa por mi cabeza, aunque sea un flashazo cuando escucho algo, no está bien y tiene que ver con el sistema de creencias, ¿no? Que he tenido durante toda mi vida. Y que incluso también los privilegios con los que claro, creces, porque también supuesto. Eso no significa que no los vas a reconocer, que no reconoces que sí, tuviste ciertos privilegios, reconociste, y estos privilegios me hicieron, al menos a mí, yo no hablo por los demás, pero sí tener un feminismo blanco hasta ver claro. O sea, mi feminismo era blanco totalmente hasta que escuché a Jessica Fernández con este error que se lo voy a agradecer, y entonces lo mismo, ¿no? Porque incluso la primera vez que hablamos sobre eso, yo estaba como a la defensiva, decir, ¿qué le pasa? Y que no sé qué, y que está bien que... o sea, muchas cosas que hoy por hoy ya no. Hasta hubo ahí una comparación entre... Ay, no, cállate, ya vergüenza, no. No, sí, dilo, Ale. No digas eso. Lo voy a decir yo. Dilo tú. Es mi vergüenza. Y mi hijo, dilo. Y merezco decirlo yo. Comparé que Jessica Fernández hacía estas entrevistas y que pues hablaba como de todos estos temas y que Lidia Cacho también lo hacía. Y que hablaba pues de todo este tipo de cosas. Y después cuando... ¿Y yo qué? No, fuiste muy decente, amiga, fuiste muy decente. No fuimos, o sea, contigo fui muy decente, pero yo aquí gritaba, o sea. No, sí fuiste decente conmigo, después ya que empecé a ver todo, o sea, que igual que tú dije, a ver, ¿qué está pasando, no? Porque quiero entender. Y entonces empecé a ver igual un montón de TikToks, empecé a ver un montón de cosas, analizar, había muchísima información en ese momento y buscarla también, bendito Google, y pues ahí me di cuenta de la grandísima tontería que había dicho. Claro, Disculpa, Lidia Cacho. Quiero hacer una aclaración con esto. No significa que Lidia Cacho valga más que Jessica Fernández. No. Estamos no hablando de su trabajo. Trabajo periodístico, o sea, sí. Exactamente. No va por ahí porque se puede entender de una manera trabajo que no queremos que se entienda. Trabajo. Entonces, esa fue el shock, ¿no? La impresión. Pero necesitaban al menos el decirlo.
agarrar la fuerza. Uno la riega, mínimo decir, sí, la regué y bien gacho. Ya sé, pero bueno, a partir de eso, de empezar a conocer más estas posturas que tiene Dalia la Cerda, de ver a Micaela en los reels que hace en Instagram, porque no sé si ya recuperó su cuenta de TikTok o no, pero en algún momento se la bajaron justo después de toda esta polémica. La verdad es que ha hecho que me cuestione un montón de cosas, por eso es que mencionaba que no sé si como tal me puedo autodenominar en este momento feminista, me siento más cómoda. Creo que iría más ante una postura antipatriarcal más que feminista, pero eso no quiere decir que si tengo la oportunidad, este 8M vaya a marchar, porque para mí es como un deber, y no en cuanto a obligación, sino como esa pequeña forma, porque es muy pequeña, de poder aportar hacia algo en lo que creo, ¿no? Independientemente de que todas las personas que estemos ahí marchando probablemente tenemos una visión muy diferente, ¿no? De eso, pero me parece que es algo que si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Me gustaría mucho unirme a un contingente que no sea separatista, porque me encantaría poder marchar con las mujeres trans, dejándoles a ellas también todo el protagonismo que ellas merecen y deben de tener. Y creo que el día de hoy me cuestiono muchas cosas del feminismo, sobre todo hablando de un feminismo blanco que viene desde el privilegio, siendo consciente que soy una mujer que tiene muchos más privilegios que muchas otras mujeres, pero la verdad es que sí, y me siento muy cómoda también con el cuestionarme todo eso, ¿sabes? El no solamente. Pero sí que a mí sí se me hace bien importante que sí, o sea, siempre están estos de no. O sea, las mujeres entre menos o sea, están las mujeres blancas que ya por ser mujeres ya tienen una opresión, pero aparte si eres mujer, aunque seas blanca, pero de una economía más baja, tienes otras opresiones. Luego, si eres de, a lo mejor, mujer, estás con bajos recursos y aparte de todo, no eres blanca, ya son otras opresiones. O sea, la cadena de opresión va siendo más grande, pero eso no significa que yo tengo que invalidar el mío, ¿sabes? Claro. Porque yo podría decir, no, pero las mujeres negras y que viven en África sufren más. Sí, obviamente sí. Pero eso no invalida tampoco mi dolor, ¿sabes? Eso no es, pero pues tú que tus lágrimas blancas y entonces creo que también eso hay que cuestionar, o sea, también eso no, porque llega un momento en que yo dije, entonces estoy sufriendo, estoy llorando, pero lo mío es una tontería, pero también me duele, o sea, ¿sabes? O sea, y eso no significa que puede que sea peor la otra situación y que no esté, y que no sea consciente, pero eso no significa que voy a invalidar lo que yo siento, claro. ni mis opresiones, porque creo que puede haber ahí una rayita de confusión en eso, ¿sabes? Claro, no, o sea, el asunto justo aquí, y que es algo que se cuestiona también y que hace un gran ejercicio, Dalia, es justo cuando hablan de feminismo blanco, en cómo estas feministas blancas oprimen a las feministas que no son blancas, ¿no? Porque tienes que cumplir con ciertos requisitos para ser mujer o para verte como una mujer, ¿no? O no importa, las dos son blancas, pero yo sé más que tú y te voy a oprimir porque tú no sabes lo suficiente y te estás atreviendo a hacer un podcast. Claro. Entonces, yo me refiero justo a eso. La verdad es que yo, o sea, jamás pasó por mi mente el militar en una colectiva o no, ni por aquí, o sea. Ahora, hace rato que lo mencionabas, como tenía muy claro que no quería eso. La verdad es que yo, o sea, jamás pasó como por mi cabeza eso, pero sí me parece bien importante el cuestionarme y el también para mí las personas y las mujeres de las que me he rodeado que también tienen posturas distintas a las mías, también me ha servido mucho como para poder yo replantearme cosas y decir, bueno, puede ser que ella tenga un gran punto y yo esté sesgada por mi privilegio, por la manera en la que he vivido, ¿no? Mi sistema de creencias, etcétera. Entonces, creo que hoy por hoy, o sea, no voy a decir, soy antifeminista, porque no lo soy, pero sí me cuestiono muchas cosas
Sí, sobre el totalmente. feminismo. Creo que no todo lo que creía en algún momento del feminismo estaba bien. Y estoy en eso y también es rudo, o sea, también es como esa lucha en la que dices... "Ay". Es que justo ahí está la diferencia entre, por ejemplo, una secta y algo normal, y ellas lo comentaban, decían, que sea feminista no puede disolver mi pensamiento crítico, o sea, tengo que ser crítica incluso en lo que creo, Claro. incluso conmigo misma, tengo que ser crítica, tengo que cuestionarme. Eso no lo puedes quitar. Y también decir, estoy haciendo, yo hoy estoy diciendo esto y mañana puede que piense otra cosa porque entonces pasaron otras cosas y las analicé de otra manera y nos vamos reconstruyendo. La cuestión creo que sí es bien importante. Uno, no decir tengo que ser para poder caber, que lo habíamos dicho muchas veces, y no disolver nuestro propio pensamiento ni ahogar nuestro propio pensamiento por otras personas, porque entonces ahí ya se convierte en otra cosa, ¿no? Sí, me gustaría que para cerrar nos dijeras, Galita, tú cómo vives ahora el feminismo y si vas a ir a marchar. Ah, claro que voy a ir a marchar. No importa lo que haga ese día, no lo voy a hacer, me voy a marchar. Y bueno, perdón. No te preocupes. Justo yo empecé en el feminismo siendo no feminista, o sea, realmente, y no solamente como no por no nombrarlo, no lo nombraba porque no lo sabía. Yo lo hablé alguna vez en terapia e igual fue como de, es que yo llegué aquí por reacción. Porque decía, es que ¿por qué me pasa esto? Yo necesito que se cambien las cosas. Entonces, cuando empiezo a sentirme inconforme con todo esto, empiezo a levantar la voz, empiezo a buscar como la forma de equilibrar. Esa es como mi forma de llegar. Ya después llegó la teoría, que no toda, o sea, yo a Simón la he tratado de leer 10,000 veces y... Es a lo que me refiero. O y sea, lo es que como Dalia de- critica. Y que estoy de acuerdo. Sí, no, y digo también, fue escrito hace casi 100 años. O sea, no podemos seguir con lo mismo, porque la vida, las personas, todos vamos evolucionando, la sociedad, y o sea, lamentablemente sí se siguen repitiendo muchas violencias, pero ya tenemos unas nuevas. Siempre se superan, entonces tenemos que ir como modificando, y por lo mismo no nos podemos quedar como estáticos, ¿no? Con esta teoría. Y pues, por decir, ¿no? A mí me ha costado mucho también decir soy feminista, porque a la vez me ha tocado como ni siquiera lo decía, pero por cómo soy, todo el mundo lo asume. Es que tú eres feminista. Yo así de, pues sí, pero no, pero pues sí. Ajá, sí. Y a la vez, de ese tú eres feminista, vienen todos los ataques que, digo, mucho más leves que en redes, porque la gente cuando te tiene frente a frente no es Exacto. tan... Sí, no sí. son tan violentos. Bueno, a veces sí, pero... No son tan valientes. Ajá, se reservan un poco. Y bueno, ¿no? Entonces eso mucho tiempo me hacía como ruido de, pues es que sí soy, pero tampoco, exacto, no tengo la teoría, no tengo, solamente es como por reacción, o sea, es como, son como decisiones que voy tomando cada día por la empatía que voy desarrollando con las personas, con mi propia experiencia y pues no sé, ¿no? O sea, como que de repente justo el ya ponernos esta etiqueta de feminista ya es pesado, ya es difícil y es como, pues si ni siquiera lo alcanzo a entender por completo, Claro. ¿cómo me puedo sentir identificada con ello? Pero al final de cuentas es un sí, pero no. Sí, entiendo. ¿Y tú? Es que para mí nombrar una feminista en el entorno en el que me encuentro me da mucha fuerza. Claro. O sea, necesito, porque para mí es algo político. Es que los contextos son Mi importantes también. contexto es complicado, no voy a entrar en detalles ahora, pero es un contexto complicado y en decir soy feminista y poner ese límite y dejar mis ideas radicales claras es mi forma de defensa. Sí. El romper las estructuras y no dejar que me dominen es la manera en que yo protesto. Decir que soy feminista y no lo hago o sea, yo por eso digo, dejo de lado las colectivas, por eso dije esta parte crítica que escuché, que hay cosas que no comparto, pero para mí, justo en Afrochingonas decía una de ellas, hablaban de que muchas feministas al inicio se cortaban el cabello para quitar como un lado la feminidad y luchar desde, no se reconocía desde ahí, y decía, pero yo sí me peleé, yo sí me corté todo mi cabello porque el hombre que la había violentado iba como en la misma escuela
Y para mí fue una manera de rebelarme y de decir ya basta, y me corté el cabello y fui y me sentí poderosa. Para mí decir soy feminista en el contexto en el que me encuentro me da fuerza. Sí. Y me hace dejar como muy claras mis ideales, mi forma de ver las cosas y esto no va a volver a pasar, ¿sabes? Entonces para mí sí es algo radical. No dudo en nombrarme así. No me interesa no tener toda la teoría que tendría que tener porque desde la manera en que la vivo y que la entiendo me queda perfectamente claro. No me cierro y eso no significa decir no quiero saber más, no quiero claro que sí, pero ya no lo hago desde el deber ser para los otros. Ya no, yo digo, si quiero leer más, no es para que ser una poser y decir, hoy leí a Simone de Beauvoir y en el capítulo 4 dice, o sea, eso no, eso me vale. Sí. Me interesa decir, el feminismo me da poder, me hace sentir bien y me hace tener mi postura muy clara ante la situación en la que me encuentro. O sea, nada más. Y para mí acá marcha es poder gritar todo eso que me callo y que me trago muchas veces y que Alejandra sabe que yo hoy hablo mucho, mucho más y tener este podcast para mí ha sido, ¿sabes? Pero yo no era de las que hablaba y poder decirlo y poder nombrarlo y poderlo dejar claro para mí es una fuerza y poder ir a esa marcha y gritar es para mí una forma de sentir ese poder, ¿no? Sobre mí y también desde acuerparme hasta acuerpar. Claro. Y eso. Claro. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Yo quisiera nada más cerrar diciendo, porque ahorita es algo que se mencionó de una u otra forma, y eso es, qué importante es no guardar silencio. Y lo menciono porque al final es algo que se menciona mucho en esta marcha y que se menciona mucho en el feminismo. Y lo digo no solamente para las mujeres, sino para las personas en general. Qué importante y qué libre te puedes sentir al no guardar silencio, porque a través de nuestro silencio es como alimentamos a los monstruos. Entonces, no se queden callades, hablen. O sea, en verdad, esa es la forma en la que podemos conectar de mejor forma con las demás personas, porque no somos adivinos y tampoco esperen que las demás personas interpreten qué es lo que ustedes quieren decir. Muy bien, pues con esto cerramos. Pueden encontrar a Galita en sus redes sociales como Galia Crocodil. eso, Tania Beur, _. @alegarcilazo. Y si van a ir a la marcha, avísenos para que nos encontremos por allá. Cuídense mucho, suscríbanse, activen campanita, déjenos comentarios y platíquenos también cómo viven y cómo militan ustedes el feminismo. Les queremos mucho. Adiós. Bye.